Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal, y ahora vamos a utilizar este libro Teología Sistemática de John MacArthur para ver justamente qué es el cesacionismo desde lo que expresa el mismo libro escrito por el pastor John MacArthur, que es cesacionista. ¿Para qué? Para indagar al principio de qué es, qué piensa, por qué piensa lo que piensa y cuáles son sus basamentos para decir lisa y llanamente que, bueno, algunos dones ya no están vigentes actualmente y qué cosas sí están vigentes según piensa el cesacionismo. Así que ¡comencemos! Muy bien, y aquí estamos en la página 821 y ahí va a decir el siguiente título: la naturaleza temporal de los dones milagrosos. Y va a decir lo siguiente, y aquí nos va a hablar acerca del cesacionismo, para aquellos que nos pidieron que por favor indaguemos un poquito más, indaguemos con más profundidad acerca del cesacionismo. Bueno, va a decir el autor John MacArthur: el cesacionismo es la opinión de que los dones de señal, realizar milagros, dones de sanidad, hablar en lenguas, y los dones de revelación, es decir, la recepción y la proclamación de una nueva revelación de Dios, cesaron cuando acabó la etapa de la fundación de la iglesia. Ese tipo de fenómenos milagrosos no siguió más allá de la era apostólica y, por lo tanto, los creyentes no los han recibido desde entonces. Los dones milagrosos no regresarían hasta el periodo de la tribulación, después de que la iglesia haya sido arrebatada y durante el ministerio de los dos testigos. Y allí nos da el pasaje. En contraste con el cesacionismo, la postura carismática o continuacionista asevera que los dones milagrosos y reveladores siguen hoy en funcionamiento. Y seguirá diciendo el pastor John MacArthur en su libro: un planteamiento para defender la postura cesacionista empieza con el reconocimiento de que no hay apóstoles en la iglesia de hoy, hecho que se afirma ampliamente a lo largo de la historia de la iglesia y reconocido por muchos no cesacionistas modernos. Como se observa más arriba, hoy nadie puede cumplir los requisitos necesarios para el apostolado, que incluye el ver a Cristo resucitado con los ojos físicos. Pablo declara de un modo explícito que el Jesús resucitado se le apareció último de todos a él. De ahí que no hubiera más apóstoles después de Pablo. Que esto haya sido así desde el siglo I es relevante por al menos tres razones. 1. Demuestra que no era la intención de Dios que todo lo que caracterizó a la iglesia primitiva fuera normativo para el resto de la historia de la iglesia. 2. Demuestra que al menos una función significativa del ministerio numerado en 1 Corintios 12, 28 al 30 ha cesado. Y 3. Verifica que el canon de las Escrituras está en realidad cerrado, ya que un apóstol debe autorizar un libro para que sea reconocido como canónico. Sigue diciendo el pastor John MacArthur: la cesación del apostolado también es relevante por su estrecha relación con el oficio neotestamentario de profeta. En Efesios 2:20, Pablo vincula estos dos cargos y explica que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Jesús como piedra angular. En Efesios 3:5 y 4:11 es evidente que Pablo tiene en mente a los profetas del Antiguo Testamento. Antes de que se completara el canon de las Escrituras, el fundamento doctrinal de la Iglesia, que consiste de la revelación divina comunicada por medio de los apóstoles y los profetas, estaba aún siendo establecido. Sin embargo, una vez puesto ese fundamento con la conclusión del Nuevo Testamento, el propósito de esas funciones se cumplió y desaparecieron. Por seguir la metáfora de Pablo, el fundamento no se reconstruye de cada fase de la edificación. Se coloca una sola vez al principio del proceso de construcción. La era apostólica llega a su fin cuando muere Juan, el último apóstol que quedaba vivo. De manera significativa, Juan fue también el último profeta canónico.
Y allí están las citas del Apocalipsis, con el libro de Apocalipsis que completa las escrituras del Nuevo Testamento. Por consiguiente, el papel revelador de los profetas neotestamentarios como el de los profetas se cumplió y los dones asociados con dicha función dejaron de ser necesarios. La revelación de Dios completada en su palabra escrita es tan poderosa y gloriosa que ya no precisa de confirmación milagrosa. Como explica Pedro, la palabra profética es incluso más segura que la más extraordinaria de las experiencias de testigos presenciales. En las escrituras totalmente suficientes, la verdad de Dios da testimonio de sí misma y es autoevidente como confirma el poder esclarecedor del Espíritu Santo. En consecuencia, las señales y maravillas de la era apostólica ya no son indispensables. La Biblia es lo único necesario para validar el mensaje de quienes afirman ser los portavoces de Dios. La postura cesacionista se confirma además mediante la comparación de los dones carismáticos modernos con las realidades descritas en el Nuevo Testamento. Las Escrituras proveen una clara imagen de los dones milagrosos de señales y revelación, pero cuando los fenómenos carismáticos modernos se comparan con el estándar bíblico, no dan la talla. Aunque los carismáticos usan la terminología bíblica para describir sus experiencias, nada relacionado con los dones milagrosos modernos iguala a la realidad bíblica. Por ejemplo, la palabra de Dios afirma explícitamente que los verdaderos profetas deben adherirse a un estándar de precisión de 100%. Y nada en el Nuevo Testamento los exime de esto. El libro de los Hechos describe el don de lenguas como la producción de idiomas humanos reales, y no hay nada en 1 Corintios que necesite redefinirlo como algo distinto. El Nuevo Testamento describe además las milagrosas sanidades de Jesús y de los apóstoles, incluso la sanidad de enfermedades orgánicas como la parálisis, la ceguera y la lepra, como algo inmediato, completo e innegable. Estos y otros muchos pasajes bíblicos demuestran la cualidad verdaderamente extraordinaria de los dones bíblicos. Véase más abajo una exposición más amplia sobre estos dones. En cambio, las falsificaciones modernas del movimiento carismático sencillamente no están a la altura de sus contrapartidas bíblicas. La revelación profética moderna es falible y está llena de errores. Las lenguas modernas existen en un lenguaje ininteligible que no se ajusta a ningún idioma humano. Los dones de sanidad modernos no se comparan a los milagros de Jesús y de los apóstoles. Increíblemente, muchos eruditos continuacionistas reconocen esta discontinuidad y argumentan a favor de unos dones de menor calidad y de una categoría más baja de dones en la que colocar estas expresiones carismáticas modernas. Sin embargo, tales reconocimientos proporcionan un reconocimiento tácito de que los verdaderos dones de señales, como describen las Escrituras, no han continuado. Y luego vamos a ver aquí las tablas en cuanto a la lista de los principales dones espirituales y la lista maestra de los dones espirituales representativos con cada una de sus citas. Y va a seguir diciendo luego en el último párrafo: el hecho es que las experiencias carismáticas modernas no se ajustan a lo que la Biblia describe como dones milagrosos y reveladores del período neotestamentario. No hay nada extraordinario en la profecía falible, las lenguas irracionales ni los milagros falsificados por los curanderos modernos. Qué contraste con los dones genuinos que recogen las páginas de las Escrituras, que producían admiración, asombro y adoración en los corazones de aquellos que los presenciaban. Y allí están todos los pasajes. El cesacionismo está, pues, motivado por la preocupación de honrar al Espíritu Santo y salvaguardar el entendimiento verdadero de su milagrosa obra, tal como describen las Escrituras.
Y luego a partir de allí hará en el libro Teología Sistemática un estudio sobre los dones ministeriales, describiendo cada uno, pero siempre desde una postura cesacionista, en lo que el cesacionismo cree que algunos dones ya no son relevantes hoy en día ni necesarios. Y de hecho, explícitamente lo leímos, que trata a aquellos que manifiestan dones de milagros como farsantes o como de curanderos modernos o extremos, o que no se comparan con lo que fue el periodo bíblico. En sí quisimos utilizar el contenido de este video para desarrollar el concepto del cesacionismo, pero desde el punto de vista de un cesacionista y de un libro que está impregnado del cesacionismo ¿sí? Ahora vuelvo a decir, hay muchas personas que son continuistas o continuacionistas, que creen que, la palabra profética sigue derramándose por el Espíritu Santo, no para crear una nueva revelación, ni un canon bíblico nuevo con autoridad canónica, por supuesto que no, sino con revelación de palabras, de llamados de parte del Señor, y de esa manera Dios va haciendo su obra, no solamente con un deseo personal o con una sensación personal de llamado frente a una necesidad, sino también Dios puede utilizar a personas. Por supuesto que verán que yo no soy cesacionista, sino que soy continuista, pero nosotros en el canal somos pacificadores. Realmente podemos comprender que hay personas que pueden pensar así, que son cesacionistas, y por supuesto tienen una muy buena intención en su corazón. Quieren salvaguardar, como bien dice aquí, todo lo que tiene que ver con el entendimiento verdadero de las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué? Porque muchas veces el continuismo y el desarrollo de ciertos dones, como la profecía, por ejemplo, ha hecho desastres. Pero realmente les digo, ha hecho desastres en las iglesias, donde, por ejemplo, desarrollando la supuesta autoridad para echar fuera demonios, se han vuelto locas personas. Yo he sido testigo de manifestaciones tremendas que creo considerar que no son de Dios. Pero eso no me lleva al punto de transformarme en un cesacionista. Igualmente les vuelvo a decir, cuando yo aclaro dentro de materiales que son cesacionistas, lo debo aclarar para que los cesacionistas sepan que es un buen material para ellos, y para que los continuistas sepan con qué se van a encontrar en alguno de los materiales con respecto a algunas temáticas, porque el cesacionismo es específicamente orientado a el desarrollo actual de los dones, negando que así suceda, pero es una aclaración que siempre hago yo con una actitud pacificadora y siempre intentando servirles con la mejor responsabilidad. Así que hasta aquí un poco de lo que es el cesacionismo, dicho por el mismo pastor John MacArthur en su libro Teología Sistemática. Espero que les haya servido y no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!